Programa número 27, Monty Peiró. Escali Bucio Ramón. Sí, por un momento estaba dudando en si es tu verdadero... ¿Tengo que decir tu verdadero nombre o no? Pero sí, Monty Peiró. Monty Peiró es mi nombre artístico. Es tu nombre artístico. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Porque no hemos desvelado el origen de mi nombre, eso está ahí. Eso está ahí. Ya, pues no sé, pues podemos hacer una parte en Patreon que sea rollo cuando alcancemos X dinero, pues enseñamos el DNI. Enseñamos el DNI. Vale. Estaría un poco bien, ¿no? un OnlyFans de documentación. Efectivamente. El empadronamiento, el catastro. El recibo del IBI que me acaba de llegar a mí. Pues bueno, te ríes, pero te recuerdo que el Kraken Rock Bar, que es un bar que ha cerrado lamentablemente, pero no vamos a ponernos aquí muy tristes con esto, solo que es un sitio que siempre estará en nuestros corazones. Allí había un museo de documentación mía, y esto es verdad. El dueño del bar coleccionaba papeles míos, entonces yo le daba pues el DNI caducado, la tarjeta de crédito caducada, un carnet de conducir, un carnet de la universidad, una tarjeta de transportes de cuando estuve viviendo en Lisboa, mogollón de documentación. ¿Y qué ha sido de eso? Pues no sé dónde estará. No sé si eso si lo ha traspasado junto con el bar y ahora hay una persona que no sé quién es que posee mi documentación. No lo sé. Bueno, igual sigue en la cabina de DJ porque... Igual puede estar ahí. En cualquier caso, si alguien quiere ofrecernos dinero por esto, pues lo podemos negociar. Pues sí. Oye, por cierto, el otro día estuvimos en el teatro. Sí. Estuvo muy bien. En el teatro principal viendo a Marala. Marala y Laura Esparza y Carlos Esteban. Impresionantes todos. Todos y todas impresionantes. Una Marala, maravilla. Fantásticas. Laura Esparza y Carlos Esteban, los queremos mucho. Encima colaboraban Vera y Mireia en la falda. Y todo fue fantástico. Fantástico. Ya hemos pinchado, ¿no? Sí, hemos pinchado a Mafalda y a Laura Esparza y a Carlos Esteban y Marala. Marala pues las pincharemos. Pues las pincharemos. Pero ocurrió algo... La verdad es que ocurrió algo muy inquietante. La verdad es que si lo piensas fríamente fue un poco inquietante, que es en el momento que estábamos ahí esperando que empezara la función, porque al ser en un teatro era una función, ¿no? Y tenía todo el tema teatral de apagarse las luces. En el momento que estábamos totalmente a oscuras, tú decidiste soltarme verdades como puños. Sí, no sé por qué, porque no lo elegí así. Pero cuando se hizo la oscuridad, yo te dije que no me gustaba tu personaje en Twitter. Efectivamente, estábamos hablando de Twitter, creo, en general, y justo se apagaron las luces y aprovechaste para decirme que yo en Twitter, pues que como que... Pues como igual era un poco gilipollas. Sí, no, es que no puedo decir nada para defenderme porque fue así. Te solté verdades como puños en la oscuridad. En la oscuridad, o sea... fue un momento muy cinematográfico. Yo creo que lo hice porque, a ver, yo tengo muy presente siempre que a mí me gusta crear situaciones que sean estéticas desde el punto de vista cinematográfico. Yo si estoy en una situación y puedo hacer algo que haga que esa situación pase a parecer una escena de una película, yo lo doy todo. Porque me gusta vivir así. Es como también a veces intento que las cosas sean videoclips, ¿no? Que la vida real sea... No sé, me gusta eso. Entonces yo creo que vi un potencial... Sí, un poco Kevin Smith, ¿no? Ese momento. Fue un poco Kevin Smith. Yo lo vi claro y me lancé. Sí, vamos, si hubiésemos sido pareja habrías cortado conmigo o algo Seguramente. así. Seguramente habrías aprovechado ese momento. Aunque a lo mejor no te quisiera dejar ni nada. No, pero yo vi que en ese momento a oscuras en el teatro principal, que es un teatro precioso, había que decir algo que estuviera a la altura de esa situación tan cinematográfica. Y decidí decirte que en Twitter me parecías un poco gilipollas. Tengo que decirte que tú me dijiste que estabas de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy desubicado en Twitter. Llevo muchos años con los mismos seguidores por algún motivo. Y es porque de alguna forma soy un socarre en Twitter. O sea, claro, yo lo que te dije es que detectaba una disonancia. Hablo como si fuera una Twitstar cuando no me sigue absolutamente nadie. Y eso es lo que te aleja de ser una Twitstar. Claro. O sea, yo creo que primero hay que llegar... No se nace Twitstar, se llega a serlo, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. El caso es que te lo solté en el teatro. Me lo soltaste en la oscuridad ahí admitiendo tal. Así que me da miedo ahora quedarme a solas contigo. Si se va la luz, a saber lo que me vas a soltar. ¿Te imaginas que de repente... O sea, que tengo algún tipo de trastorno que me hace decir verdades como puños en la oscuridad? Pues sería... Bueno...
A ver, tendría algo de sentido, pero yo espero que no vuelva a ocurrir. por el bien de todo el mundo. Te prometo que la próxima vez que estemos a solas y haya oscuridad te diré algo bonito. Bueno, eso estaría bien también. Sería algo que valoraría. Vale, también. yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Bien. Seguidme en Twitter. Seguid a Excalibur. Cosas que no, coño, que no. Excaliburcio, mira, me opongo a la unidad de medida docena y todavía más a la unidad de medida media docena. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Porque el otro día estuve en la situación de comprar churros. Sí. Y claro, los churros, cada cosa tiene su unidad de medida, ¿no? Y los churros van en ese tema de las docenas y las medias docenas. Sí, no sé. Entonces de repente me vi diciendo media docena y pienso, coño, podría decir 6. 6, claro, Y que es eso, más fácil, muchísimo más fácil. Me parece una cosa muy francesa esto, ¿no? De meter media docena, para Sí. decir un número, meterle ahí como que tienes que hacer el paréntesis, la ecuación para llegar a los churros. Tío, a ver, no quiero, de verdad, yo siento que estoy mancillando algo muy serio, ¿vale? O sea, creo que alguien va a venir y me va a decir, menuda subnormal eres. Claro, la docena cuestionando la docena, que seguro que tiene algún sentido y es muy útil por algo y tal, pero no es más cómodo decir 6 churros que media docena de churros. Sí, claro, no estamos hablando de una cantidad poco manejable. 6 claro, es exacto, manejable. el número pi, pues tiene su sentido, claro. Pero 6 Sí. o 12, una docena, 12. Quiero decir, no aporta, no acorta nada, no da tampoco una información extra. ¿Qué tiene docena que 12 no diga? No lo puedo entender. Entonces, no sé, vi como que lo siento porque esto viene, supongo que de tiempos antiguos, donde la docena, tal, pero basta ya. 6 churros. Ves que yo estoy segura que llego y digo, dame 6 churros y te miran mal. Claro, claro. Además es especialmente insultante en un sistema métrico como el que vivimos, que está todo en base al 10, ¿no? Claro. Exacto, docena. Es un sistema decimal, exacto, sí. Es que no me vería la palabra. Claro, docena rompe con todo eso. Claro, porque además, ¿por qué 12 y no 10? O sea, ¿por qué no decimos una decena de churros? Pues no es una tontería, porque yo sí que recuerdo de cuando salían fallas y me lo pasaba bien en fallas. Ahora ya llevamos 2 años sin ellas. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener 2 años sin fallas? Ojo, muy mal el COVID, pero eso que nos llevamos. Eso que nos llevamos. Esto que nos llevamos. También ten cuidado con lo que deseas que puedes sí, conseguir. Sí. Sí que recuerdo cuando era más joven y siempre estaba en la calle, en fallas. Yo siempre en la calle, cuidado. El tema de la media docena de churros, claro, acababas empachadísimo porque media docena de churros son muchos churros. Sí. Entonces, ¿por qué tienes que comprar media docena o una docena? Es así. Dame 2 churros, no quiero más. Estoy leyendo que 12 docenas equivalen a una gruesa. Una gruesa. El uso más antiguo conocido del sistema duodecimal fue utilizado por los astrónomos de Mesopotamia. Bueno, pues a lo mejor ya está bien, ¿no? Ya va siendo hora de... Y dice, aún se sigue usando al dividir el año en 12 meses y el día en 12 horas diurnas y 12 nocturnas. Bueno. O sea, el sistema duodecimal nos lo estamos comiendo, pero bien. Ya. Pues yo me niego a usarlo en los churros. Ya está. Pide un número concreto y quiero específico 4 churros. Y le rompes la cabeza a los churreros. O sea, claro, es como hombre, que... le pides 4 y ¿qué hacen? Se quedan... Ya les descolocas todos los demás. Claro. Ya los packs que tengan que hacer después de ti, ya les va... Pues me opongo a la docena y a la media docena. No puedo más. Pues a ver, yo odio muchísimo esta gente que siempre está poniendo pegas a los planes grupales. Que siempre está, es que este día me va a regular, prefiero, un media hora antes no puede ser, tiene que ser allí, no puede ser un poco más cerca de mi casa, no sé qué, y luego no van. Luego no acuden a la cita. Es lo puto peor. Y ocurre muchísimo. Porque además esa gente cuando pone pegas no suele decir en plan, bueno, a mí me viene mejor este día, pero si todos queréis tal me amoldo. Sí. No, suelen poner una pega que implica... Soy la única persona que tiene pegas, pero vais a tener que hacer todos lo que yo digo porque mi pega no tiene... Sí. No está en la capacidad de debate. Sí. Es así. Y luego, mira, qué asco, tío.
Esa gente es lo peor, ¿eh? Sí, hay poco más que mencionar porque es que todo el mundo entiende lo que son estas personas. Puedes mencionar que te pasó hace poco muy concretamente. Sí, me pasó en Pilates. Es completamente personal esta anécdota. Es muy personal. Lo que pasa que, bueno, no pasa nada. No te van a escuchar. Tus compañeros de Pilates no te van a escuchar. No, estuve tentado de mencionárselo a una compañera de Pilates de que hago un podcast, pero no sé. De momento creo que no se lo voy a decir. De todas maneras, esa a la que se lo quieres comentar no es la que te ha hecho esto. Entonces lo aclaras y ya está. Exacto. Pues nada, pues esta mujer de Pilates empezó a decir que media horita antes estaría súper bien adelantar la clase, porque como a las 8 cerraban el gimnasio, teníamos o que adelantar o que hacerlo online. Ya. Y yo digo, pues prefiero online porque no tengo que y ya estoy en casa y no tengo que a las 6 empezar ya a vestirme y eso que me da agobio. Y esta mujer quería adelantar la clase. La adelantamos y luego no fue. Y no fue. 2 días seguidos, nada más. Bueno, pues esa mujer, quiero decir... No, yo la odio. Yo lo normal. No la conozco, pero ya la odio. Así es. Mira, yo no puedo más con esta situación en la que... También esto es muy, muy personal y muy concreto, ¿no? Denuncias que en un cartel de música solo hay hombres, ¿no? Denuncias que no hay mujeres y entonces llega uno y dice, hombre, pues puestos a pedir, tampoco hay negros. Claro, dices, esa crítica podría estar bien y podríamos tomar todos nota de que es verdad que faltan personas racializadas y que es verdad que un cartel no solo tiene que incluir hombres y mujeres, tiene que ser diverso en su totalidad. Pero ¿sabes qué pasa, señor? Que tú no eres activista antirracista, tú eres activista de tus huevos de mármol, de lo único que no es activismo, y entonces cuando utilizas esta causa para invalidar la mía, lo único que haces es insultar a las personas racializadas y insultar a las mujeres. A todo el mundo. ¿Sabes? Pero él no puede dejar pasar la oportunidad de decir, hombre, claro, es que si nos ponemos así también faltan negros. Pues sí, porque ¿sabes lo único que pasa? Lo único que es verdad, que sobran hombres en ese cartel. Sí. Y lo demás ya, o sea, una vez quitemos a todos los hombres que sobran, ya lo rellenamos con mujeres, con personas racializadas, con lo que te salga a ti de los huevos, cariño. Sí. Pero de entrada... O sea, es que es en plan, hombre, es que, madre mía, es que no se puede contentar a todos. Sí que se puede contentar, ¿sabes cómo? Quitando al 80% de los señores heteros cis que hay en ese cartel. Es que me da mucha rabia, porque además es como, vale, ya está, he anulado el activismo. Ya está, te he roto. Te he roto. ¿Qué? Con mi carta de los negros. Claro, que dices, pero es que, de verdad, bueno, en fin, pues eso, por favor, no lo hagáis. No lo hagáis. Porque, más que nada, porque parecéis gilipollas. Sobre todo porque parecéis gilipollas. Si es por vuestro bien. Si esto me duele más a mí que a ti. En fin, ¿qué más? Pues mira, no sé si has visto en redes este pequeño vídeo de Mariano Rajoy haciendo footing por la calle. Bueno, eso es un clásico. Y que hace como marcha atlética. Hace como una marcha, sí. Pues se vio invadido por una corresponsal del programa este de Cintora, que le hizo varias preguntas rápidas sobre... Pero eso es de ahora, yo recuerdo uno hace mucho. Hay un vídeo, es de ahora porque están en pleno juicio de Bárcenas y han tenido que declarar él y Aznar. Y esta periodista le preguntó varias cosas sobre el juicio y la última pregunta fue muy celebrada porque le preguntó, ¿sabe usted quién es M. Rajoy, señor Rajoy? Y pues como que la gente lo ha celebrado mucho, pero... Yo tengo un problema con esto y es que a mí no me gusta nada el tema de reportero de calle. Vale. A mí me resulta incómodo, lo primero, es una incomodidad que me nace de dentro, que ya empezó con Caiga quien caiga, pero nos acostumbramos porque era gente muy graciosa y muy tal. O sea, ¿te incomoda que haya reporteros en la calle? A mí me incomoda que los reporteros de calle no respeten el derecho de los demás, por famosos que sean, por políticos que sean, de ir a su bola. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que estén en la puerta del Congreso los periodistas esperando a la salida del Congreso a preguntarles por tal ley, por tal... todo eso yo lo comprendo. Pero ir a la puerta de la casa de Mariano Rajoy cuando está haciendo footing para preguntarle cosas solo por el jaja, porque esta chica no obtuvo ninguna respuesta de Rajoy, que el pobre se subió en un coche súper mega cutre, que era de su guardaespaldas, supongo, y se fue corriendo. Corriendo, dejó de correr para subirse en un coche, pero ya me entiendes. Y el caso es que a mí, personalmente, todo esto de buscar la risa incomodando a la gente, como el vídeo de Verónica Forqué en el aeropuerto, loquísima.
genial. O sea, me encanta ese Sí que es vídeo. cierto que gracias a estos reporteros obtenemos cosas como la de Verónica. Es que me parece tan humana cuando llega y dice, oye, que ya se me ha pasado el mal humor. Se me ha pasado el mal humor. En plan, acabo de ser gilipollas, pero es que ya se me ha pasado. Bueno, muy bien. Pero sí que es cierto que el primer momento es incómodo y el primer momento es desagradable. Claro, sí, porque ya está de mala hostia y le falta que le vengan a tocar el coño, claro. ¿Sabes? Entonces a mí no me gusta. Tenía que decirlo. Pues me parece muy bien. Estás en tu derecho. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Excaliburcio, ¿sabes que voy a cumplir 40 años? ¿Ah, sí? Esta cuenta atrás que llevo aquí, que no paro de decirlo. Y entonces, bueno, pues no paro de reflexionar sobre estas cosas. Estás muy reflexionando últimamente sobre la edad, la vida, todo esto. Bueno, en fin, ya te llegará y ya os llegará a todos y ya veréis. Sí, y yo me estoy comiendo aquí esta crisis, pero es que os la vais a comer todos, también os lo digo. No creo que esté muy alejado yo. No, que a ti te falta un año. Pues habrá que verte el año que viene. habrá que ver. Entonces, me he puesto a reflexionar sobre todas estas cosas que, 3 cosas, ¿vale? Las cosas que nos dijeron que nos iban a pasar con la edad, pero nunca nos pasaron. Ya. Las cosas que no nos dijeron que pasaban con la edad y pasan, y las cosas que podrían habernos dicho que pasaban, porque sí que pasan y nadie nos dijo que nos iban a pasar. Vale. ¿Vale? Entonces, okay. Cosas que nos dijeron que nos pasarían con la edad y no, jamás nos pasaron. Bueno, sé que la primera que vas a decir, porque seguro que sé... O sea, la sé. Bueno, dila. No, dila tú. Dila, por favor. Tú. Que nos haríamos de derechas. Que nos íbamos a hacer más conservadores. Exactamente. Es que es la reina. La reina. Esta es el alfa, el omega, todo. Yo aún estoy esperando. Estoy esperando a esa comodidad que me permita ser un puto facha. Ya te lo digo yo, ¿cuándo te va a pasar? Cuando tengas dinero. Igual no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el dinero. No nos ha pasado. También a mí me dijeron, todavía me lo siguen diciendo, que ya me vendrá el instinto maternal. A ver dónde está el instinto maternal que yo lo vea. Sí. Porque es que no me viene ni de coña. Y a mí me ha llegado a decir gente enfadada conmigo. Te prometo que esto es verdad. Ya verás, ya me contarás. Y yo, que no quiero tener hijos, ya tendrás ganas. No los voy a tener. Ya tendrás zorra, ya tendrás. Sí, de hecho, una vez una persona me llegó a decir, yo tampoco tenía ganas y los tuve. ¿Sabes? Y yo, bueno, me estás pidiendo que engendre, críe y mantenga un niño porque tú tuviste un niño sin ganas y yo también me tengo que joder. Claro, no sé, es como que dice más de ellos que de ti. Claro, es que me están diciendo, pero a ver, si yo me he jodido, tú también. Pues no me ha venido. Yeah. También me dijeron, y esto es muy fuerte, que me gustaría Star Trek si le daba una oportunidad. Esto es completamente falso. Star Trek es una mierda. Es un bulo. Es una puta mierda a cualquier edad. Menudo bulo, ¿eh? También nos dijeron que nos iba a gustar el Pilates. Otra cosa es que nos guste los efectos del Pilates. Pero que nos iba a gustar el Pilates no le puede gustar a nadie. El Pilates es una mierda. Obviamente hace un par de programas sí que hablé algo. No hablamos del ejercicio, no, hablaste tú del ejercicio físico y tal. Obviamente yo estoy muy contento en Pilates, pero sí que es cierto que para mí cada sesión de Pilates es un infierno. Claro, o sea, yo también estoy contenta. Yo estoy mirando el reloj todo el rato. Claro, pero es que además el Pilates se supone que es una cosa que se disfruta cuando eres mayor. ¿Qué se va a disfrutar? Lo que pasa es que luego no te duele la espalda y claro, eso es guay. Joder, y en la relación de beneficios y tal, pues te compensa. Sí, yo esta gente feliz yendo a Pilates no termino de entenderlo. Esta gente no está bien. Que nos iba a gustar el calabacín. O sea, como que las verduras las valoras de cuando eres mayor, ¿no? Claro. Vamos a ver, bastante asquerosa en la vida con 40 años. Yo creo que sí que pasa con algunas verduras y con otras no. Sí, pasa con que algunas verduras de repente las redescubres. También te digo una cosa, ¿cómo las redescubres? Rebozándolas. Rebotándolas o haciendo como hago yo, que las trituro para hacer cremas, para bebérmelas y acabar con ellas cuanto antes. Sí, pero es cierto que con la gran mayoría de verduras realmente no ha habido... Yo no he notado un
una aceptación masiva, rollo, una sopa juliana, ¿cómo me apetece? Claro, ¡buah, un calabacín! Hoy que es viernes me como un calabacín. No, tú lo que quieres es comer pizzas. Lo que pasa es que con la edad, bueno, pues ahora lo comentaré, que es otra cosa que quiero comentar, pues con la edad te jodes y entiendes que tienes que comer verduras, pero claro, te gustan. Siguiente sección, cosas que no te dicen que te pasan con la edad. Pero te pasan. Y te pasan. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, nadie te dice que te vas a volver más soberbio y que te vas a creer que lo sabes todo. Y esto es así. Sí. Esto es así. Pues nos volvemos todos gilipollas. Sí, es cierto. Sí. Yo la verdad es que esto me pasaba ya hasta de joven, ¿eh? O sea, también por mi condición masculina me imagino que yo ya me creía muy listo desde muy pero eso es porque eres chavalín, un hombre hetero. Cis. Luego, esta está muy unida, pero creo que merece una reflexión propia, que es que te crees que por el hecho de ser mayor ya eres listo. Ajá. O sea, esto que dicen, la experiencia, no sé qué, sabe más el diablo por viejo, no sé qué. Mentira. Tú puedes ser mayor y ser gilipollas. Es así. De hecho, pasa muchísimo. Sí, quizá hace mucho tiempo tendría algo de sentido en cuanto a que... No tenía sentido nunca. Los viejos de la antigua Roma serían igual. O sea, hay gente que sí, que aprovecha su experiencia y es más lista, pero no es una cosa que tú te sientas a esperar que pasen 50 años. ¡Uy, qué sabio soy! No, hay que trabajárselo. Pone un poquito de tu parte. Yo lo que creo que ahora sí que hay una aceleración muy brutal y hay peña que gracias a lo que Internet permite, hay peña de 20 años que sabe una auténtica barbaridad. Sí. O sea, como es increíble lo que sabe la gente joven, ¿eh? Claro, y dices, ¡ostras! Me cago en la mar. Claro. Sí. Está... ¿Qué más cosas? Desconectarte de la realidad hasta el punto de despreciar todo lo que no comprendes. Joder. Te has puesto metafísica y yo con la guardia baja. O sea, me refiero... Pues que te desconectas de las cosas que no te interesan y desprecias todas las cosas que no comprendes. Boomer, total. Sí, ser un boomer. Lo que es ser un boomer. Sí. Luego, tomarte como un ataque personal cualquier reacción que pida cambiar valores sobre los que tú sustentaste tu vida y que a ti te funcionaron muy bien. Totalmente cierto. Y es genial. Pero ahora hay otra generación a la que eso no le sirve y lo quiere cambiar. No te preocupes, amigo y amiga boomer. No tienes que defenderte. Tú hiciste lo que pudiste con tus condiciones materiales, pero las cosas pueden cambiar. No te quieren matar, no quieren acabar contigo. O sea, esta generación de ahora no quiere quitarte a ti las películas del oeste, no es nada, no te quieren joder, pero simplemente quieren otro mundo que se adapte a sus necesidades y tienen todo el derecho del mundo a pedirlo. Todo el derecho del mundo, claro. Volverte paternalista, que esto es una cosa que me da un asco que no puedo. La gente que con la edad se vuelve paternalista todo el rato. Claro. De hecho, a mí me pasa, ¿no?, que a veces cuando expreso mi crisis de los 40, hay gente que te dice, pues ya verás, madre mía, pues no te queda, pues ya verás las de los 60. Ya. Pues no, o sea, como diciendo, ¿te crees vieja? Yo todavía puedo ser, yo más, tú boomer, yo más. No sé. Y luego... Sí, yo también me siento paternalista muchas veces. Cuando veo a alguien un poco más joven que yo y tal, enseguida tengo como esas ganas de decirle algo, como... esa no lección te de queda. vida, como voy a darle una lección de vida. ¿Pero qué lección de vida? Es que además no tenemos nada que enseñarles. Bueno, yo lo que suelo decir, no suelo decir nada concreto, pero suelo decirle que no hagan algo que yo he hecho, porque eso sí, no quiero que caigan errores en lo que yo hago. Es decir, tú me ves a mí, pues no, por aquí no vayas. Normalmente me cojo a mí de ejemplo para que no me sigan. Claro. Y luego, la última, que te creas que si tú no lo conoces, no es famoso. Vale, ostras, sí, esto es doloroso y es posible que tenga mucho sentido porque ahora sí que es muy real, ¿no? Antes los famosos eran lo que salían en los medios, pero ahora los medios son una cosa tan amplia que los famosos son otros. Claro, y que tú no los conozcas no les hace a ellos menos famosos, ni peores, ni nada. Eres tú el que está fuera. Claro. Vale, y luego cosas que es un poco lo mismo, pero son las cosas que yo personalmente hubiera agradecido que me hubieran contado. Vale. Porque estas cosas son verdad y me hubiera gustado saberlas. ¿Cómo qué? Que me iba a doler la espalda. Ya. Ojalá
de verdad yo hubiera sido consciente de cómo de importante era cuidar tu espalda a los 20. Claro. De verdad. Igual si nos lo decían, pero lo ignorábamos un seguramente, poco, Seguramente. Porque yo algo recuerdo de la espalda, la postura, tal, y tú ahí. Cuando cojas una caja, levántala con las rodillas. Y tú ahí. Y tú ahí haciendo lo que te salga del coño. Y ahora estás diciendo, ojalá me hubiesen avisado. Ya. Bueno, pues no ojalá, yo qué sé, ojalá hubieran sabido dar mejor su mensaje. Tampoco me dijeron que todas las películas que yo quería ver en la vida las tenía que haber visto antes de los 35, porque a partir de los 35 yo me quedo dormida a los 10 minutos de empezar una película. Entonces, todas las películas que queráis ver, vedlas ahora. Vedlas ya, porque es que luego no puedes. Es que a mí me da igual. O sea, si hiciera una película sobre mi vida, protagonizada por Scarlett Johansson haciendo de mí, yo a los 10 minutos estaría dormida. Es que es así. Sí. No puedo. O sea, no puedo. Yo haría una variante porque yo no me quedo dormido de momento, ya veremos. Que un año, ya veremos. Sería ver las películas ya cuanto antes. Ser joven y ver películas está muy bien, porque cuando te haces mayor empiezan a no gustarte ninguna y eres un amargado de mierda, que todo te parece mal, todo te parece antiguo y lo nuevo te parece una mierda porque es nuevo. Sí. Todo te parece mal, así que miradlas ya ahora, es el momento. Vale, tampoco me dijeron, claro, porque tú de joven te comes 300 donetes y te quedas igual. Oh, qué maravilla, y de mayor te comes 3 canónigos y engordas. Sí, qué maravilla. O sea, por favor, esto, os lo digo, comeos ahora todo, alimentaos de donetes, de donuts. Sí, comed porquerías. Sí, porque es que ahora yo de mayor me como una hoja de rúcula de más, ¡pum! 5 kilos. Y dices, tío, o sea, vamos a ver, ¿qué es esta mierda? Luego, también que no tienes filtro y sueltas lo primero que te viene a la cabeza, a veces sin que haya una mediación de tu cerebro. O sea, yo a veces me veo a mí misma diciendo unas cosas que la primera sorprendida soy yo. Ajá. Digo, pero ¿por qué acabo de soltar esto? Que lo único que me va a hacer es traerme enemistades. Pero es verdad, llega un momento que es que tú estás hablando ahí y lo que tienes que soltar lo sueltas. O sea, tu lóbulo prefrontal está Mi lóbulo fallando. prefrontal está... Se está yendo a la mierda. Se está yendo a la mierda. Claro. Sí. Sí, cuando eres joven como que tienes que controlar más todo lo que haces. Y Tienes que ahora, cuidar de tu entorno. claro, y ahora dices, madre mía, lo que acabo de decir. Y la última, que todo el mundo te cae mal. Que todo el mundo te cae mal. Esto es más verdad. O sea, sí. A los 40, qué poco tiene que hacer una persona para caerte mal, ¿eh? Sí, esto es una cosa que nadie te dice. Y sí, o sea, el tema de que de repente tienes muy pocos amigos es una cosa que todos vemos, que nuestros padres, nuestros abuelos no tienen casi amigos. Y luego lo vas comprobando en tu propia piel, ¿no? ¿Esto a qué se deberá? Pues porque todo el mundo te no empieza aguantas cayendo a mal. nadie, tío. No aguantas a nadie. Qué asco. Esto creo que lo estudié en la facultad, que tenía que ver con el tema de las personalidades, que cada vez somos más ricos en personalidad. O sea, cada vez nuestra personalidad es más distinguida de las demás, porque como que vamos teniendo más manías, hablando en plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez tenemos más aristas que no encajan con las aristas de los demás. Yo soy el mueble más jodido del Ikea, soy yo. Claro, antes de adolescente, cuando lo único que querías era emborracharte. No, si con que sea heavy, ya, pum, amigos para siempre. Te gusta el heavy, te gusta beber birra y te gusta enrollarte con tías, pues ya está. Pues a BFF. Y ya está. Pero ahora es a la mínima que uno... ¿Votas al PSOE? No quiero verte, no quiero verte. Tú, Ángel Martín, me encanta que se haya hecho tal. Ángel Martín es un equidistante, le borro. Puto equidistante el Ángel Martín, qué decepción, ¿no? Qué asco de hombre. Pues así con todo. Pues ya está. ¿Te gustaría añadir algo a esta lista? No, porque creo que lo has abarcado todo súper bien y nada, pues es lo que nos toca. Pues es lo que hay. Es lo que hay, no nos han contado muchas cosas, las estamos experimentando. Pero nosotros estamos aquí dando la cara contándolas para romper con este pacto de silencio, para que los jóvenes de ahora sepan lo que se les viene. Pues sí. Y siendo a la vez soberbios y paternalistas, chavales, todo mal, os lo dice. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial.
Monty, he pensado en hacer una subsección en Vida Millennial que se llame El Rincón del Boomer. Me gusta muchísimo. Porque claro, es que el tema que traigo hoy podía ir en Vida Millennial, podía ir en Cine con Scully y tal, pero es que donde le encaja perfectamente es en El Rincón del Boomer. ¿Por qué? Pues que aunque no creo que se repita, a veces pienso que los boomers y los millennials aspirantes a serlo también tienen su corazoncito y tienen derecho a su espacio, que detrás de CDs recopilatorios de Dire Straits y la edición coleccionista del Padrino hay un hombre que tiene sueños e ilusiones, tiene una familia, gente que se preocupa por él y una web de un periódico esperando sus comentarios. Y aunque es cierto que todo mal en muchas ocasiones ha flirteado con el boomerismo, como criticar el TikTok o la manía que tienen los chicos jóvenes de tocarse la cara, bueno, igual esto no lo he criticado en todo mal, pero es una cosa que odio mucho. Es cierto que lo habitual es que nos pongamos de parte de la chavalada, porque eso nos hace sentir más jóvenes de lo que somos, como si haciéndolo pudiéramos vampirizar, aunque fuera un ápice, su maravillosa mocedad. Mocedad, que de verdad, Mocedad es una palabra que vaya tela, ¿eh? que igual no me deja en buen lugar. No. Así que después de muchísimo tiempo dándole vueltas, creo que ha llegado la hora de posicionarme en un asunto muy concreto, pero que genera ríos de tinta cada vez que alguien osa mencionarlo. Estoy hablando de la subjetividad y o universalidad de los gustos. Un temazo, también te lo digo. Yo sé que a ti te da mucha pereza. Me da mucha pereza y a la vez es uno de mis temas favoritos. Sí, todo a la vez. Sí. Y había pensado en especificar sobre los gustos en arte, música o cine, pero es que el debate sobre dicha universalidad afecta absolutamente todo. Si no, que le pregunten al Nesquik o Colacao, o a los fans de la tortilla con o sin cebolla, o a los que más que comérsela se la beben de lo cruda que está. Sobre gustos no hay nada escrito. Una de las frases hechas más viejas y que al parecer menos caso hacemos, pues la mitad de nuestras interacciones sociales son discutir sobre el final de Juego de Tronos y la otra mitad consiste en decirle a nuestro gato que su bol de comida está lleno por mucho que se empeñe en negarlo. Y es que no quisiera confundir el tema desde el principio, porque dejémoslo claro desde ya. Parece ser, por lo visto, que efectivamente sobre gustos no hay nada escrito. Y que nada... Sí que hay escrito, pero todo lo que hay escrito es una mierda. Es una mierda. Nada es universal y una serie de motivos biopsicosocioculturales encierran un sinfín de diferencias entre filias y fobias a determinados productos. Así pues, ni Picasso es una mierda porque no lo entiendes, ni el manga es una fumada indigerible, ni el reggaetón es peor que las canciones de Loquillo. A ver, Loquillo es una mierda y eso es un universal. Debemos eliminar de nuestro consciente la sensación de superioridad cultural por consumir determinado producto u otro. Y creo que es clave dejar esto claro, porque puede parecer que lo que voy a decir ahora lo va a contradecir, y nada más lejos de la realidad. A ver, mucha intro y poco mojarse. Mucha intro porque me voy a poner todo boomer. A ver. Y es que lo que vengo a reivindicar en el programa de hoy es el derecho a decir que algo nos parece una mierda. Bueno, yo no hago otra cosa. Yo no sé a ti quién te ha quitado ese derecho porque yo hago esto todo el día. Que no contradice lo que he hecho antes, repito. Lo único que quiero plantear es que tras esta tendencia actual a decirle ok boomer a todo aquel que osa criticar a Bad Bunny porque parece que canta bostezando, me encuentro en una necesidad de decir que no tengo por qué aceptar que una persona sea tachada de cosas horribles por declarar en público algo que es totalmente real y comprobable. Y es que Bad Bunny canta como si estuviera bostezando. Pero el tema es que igual que Bad Bunny canta bostezando, AC/DC hace la misma canción desde hace 30 años, Sigur Rós gritan en balleno y los Ramones no eran precisamente unos virtuosos. Bueno, eso no sé qué tienes que decir tú. No, claro que no, pero es que los Ramones, quiero decir, si los Ramones hubieran pretendido triunfar, ¿qué te diría yo? Escribiendo óperas, pues a lo mejor no ser pues igual habrían hecho. Pues no ser unos virtuosos podría ser óbice, pero es que los Ramones no querían ser virtuosos. Efectivamente. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Una cosa es que yo me sienta superior a un fan del trap mientras escucho los Sex Pistols y otra muy distinta es no poder decir que algo no me gusta. Creo que es determinante que aprendamos la diferencia para salvaguardar horas y horas de discusiones que al fin y al cabo nos entretienen muchísimo. No sin motivo, los canales de críticas de cine son tremendamente populares porque a la gente le encanta debatir y lanzarse mutuamente acusaciones. Así es. Coño, y este podcast en alguna forma se sustenta. Es esto. O sea, claro, es que no es que es así. En esta movida. Y es que de verdad, he tocado fondo con este tema. No aguanto más. El pasado jueves 18 de marzo se estrenó en HBO la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
un remontaje de la película que ya estrenaron en 2017 acompañada de unas críticas demoledoras. Y he tocado fondo porque se ha cristalizado por fin una tendencia que vengo observando desde hace mucho tiempo en las redes. La búsqueda de seguidores empuja a la gente a ser excesivamente tolerante con películas que hace años serían tildadas sin ningún tipo de problema como palomiteras, comerciales o ser directamente cine basura. Pero ahora no, ahora estamos en un mundo donde cada individuo tiene un crítico de cine. Madre mía, estás a punto de decirlo, la dictadura lo políticamente correcto. Estoy al borde. Y que películas que claramente han sido diseñadas y construidas para recaudar el máximo de millones posible recurriendo a fórmulas que funcionan, son consideradas obras de arte aunque ni siquiera tengan una trama ni un villano que tenga una motivación más allá de destruir el planeta porque es un malvado y le gusta el caos y la oscuridad abismal. ¿Qué problema tienes tú con este tipo de villanos? Porque a mí son los que más me gustan. Por lo tanto, planteo, ¿podemos decir que algo nos gusta o no nos gusta por esto o por lo otro sin necesidad de matizar? Bueno, bien, esta película multimillonaria no tiene puto sentido, pero tiene unos colorinchis muy chulis, le pondré un 8 sobre 10 para que no me deis la barrila. Por el mismo motivo, ¿podemos criticar a Scorsese por hacer la misma película de señores mayores mafiosos donde las mujeres no tienen ni un solo segundo de protagonismo? Repito, no defiendo la superioridad, defiendo el derecho a la disidencia y que hay conceptos que manejamos... Disidencia, madre mía. Disidencia es una palabra muy gruesa, ¿eh? Disidencia solo la utilizan gilipollas, así que te lo digo, me opongo. Hay conceptos que manejamos para entendernos a la hora de analizar una obra artística que están ahí, que existen y nos sirven para explicar por qué un producto cultural nos ha gustado o no. Y podemos utilizarnos para hacernos entender, pero eso no invalida que tú hayas disfrutado de lo mismo que ha horrorizado a otro. Al final lo que quiero decir es, ¿podemos decir que una peli de superhéroes es una mierda así que nos digan ok boomer? No. ¿Por qué no? Pero es que, bueno, luego te los playo, pero ¿sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Que eres un boomer y te tienes que joder. Bueno, sí. Te tienen que decir ok boomer y tú tienes que joderte. Igual que tú les hablas con condescendencia a la gente joven y ellos se tienen que joder. Es que es así. Es que no pasa nada tampoco. Tú eres un boomer y no quieres que te digan que eres un boomer. Pues todo no se puede, Escaliburcio. Pero es que en las películas comerciales no pasaba nada. O sea, se decía, esta película es comercial y la disfrutabas igual. ¿Cómo que no pasaba nada? Pues yo llevo discutiendo sobre si Star Wars es cine palomitero o es una más desde que tengo 15 años. Claro, pero no pasaba nada que lo fuera. Pues que tampoco pasa nada. Ahora pero lo que pasa es que a ti te llaman boomer y para ti eso es muy grave. No, pero tú no puedes decir que Zack Snyder es una peli comercial y cine palomitero sin que te insulten. Bueno, pero es que te tienes que joder. Pues no quiero, no quiero joderme, quiero cagarme en ellos. Pues sí, muy bien, porque ellos te insultan a ti por eso, tú les insultas porque te insultan. Pues aguantad y así pasa mi condescendencia. Aguantad mi tribuna. Yo creo que tú te opinión. Tienes que joder y si te llaman boomer, pues te aguantas y tú les llamas a ellos, pues lo que sea. Bueno, vale, voy a matizar. Y como obviamente no puedo dejar la sección así, quedando como un puto anciano gritándole a una nube, finalizaré mi argumentario con una reflexión que pone en duda todo lo dicho anteriormente. Es posible que todo lo que siento no se deba tanto a una necesidad de aprobación, sino simplemente a un cambio de sensibilidades progresivo que de repente he notado con claridad. ¿Cómo puedes tildar siquiera de ser una basura infame a una película que hace llorar de emoción a miles de personas? Pues siendo un boomer. ¿Cómo podemos aceptar siquiera reducir a cine palomitero una película que no solo lleva a millones de personas a las salas de cine, sino que además genera toda una cultura a su alrededor, llena de fans que se disfrazan, hacen maratones y se identifican con sus personajes favoritos a nivel profundamente personal? Supongo que es un problema de solución imposible, porque nos identificamos a nivel personal con lo que nos gusta y somos incapaces de separar la crítica de la ofensa. Te jode que se enfaden si dices que Batman contra Superman no tiene puto sentido, pero lloriqueas si te comentan que esa peli polaca que tanto te ha removido por dentro es aburridísima. Quizá va siendo hora de no personalizar tanto y entender que las personas tenemos distintas sensibilidades y captamos y valoramos cosas distintas de un mismo producto cultural. Y eso está bien y no pasa nada. Disfrutemos de lo que nos gusta, rajemos de lo que no, respetemos al individuo. Y sobre todo también disfrutemos de lo que es las discusiones en sí. Yo recuerdo cuando a mí, no me acuerdo ya, pues que ya ni me acuerdo, la primera de Star Wars de la tercera trilogía, la de Kylo Ren. Yo estaba indignada porque es que no podía soportar. Y si tú a mí me decías que Kylo Ren te caía guay, yo te puto juro que te odiaba en ese momento. Lo sé. Y lo pasé muy mal, pero a la vez lo pasé muy bien. Porque en ese momento yo me levantaba a las 7 de la mañana
mañana y ya estaba a las 7:30 discutiendo con mi amigo Pete, que estaba igual de jodido que yo, y nuestra vida era rajar a Kylo Ren, pero esa intensidad, ese vivir la vida así, pues... ¿Qué quieres que te diga? No me siento tan viva desde entonces, ¿sabes? Entonces hay que aprender también a que estas discusiones que tenemos por una puta película nos dan vida y gritarle a un tío, decirle a un tío en Twitter, gilipollas de mierda, te odio, porque ha defendido una película que a ti te apesta, es... De las pocas cosas que nos quedan a los 40 años, tío. Sí, creo que esto es la clave absoluta y hay mucha gente que ha hecho esta misma reflexión en Twitter a raíz de esta película de Zack Snyder que ha sido como muy polarizante, ¿no? Hay gente muy enfadada y hay mucha gente que critica con mucha maldad, pero está riéndose, está diciendo... No, podré reírme yo de esta película porque me ha parecido una mierda sin que querráis tumbarme la cuenta, porque esto pasa, la gente acosa. A mí me encanta, gente... o sea, y yo sufro, porque yo con lo de Kylo Ren, o sea, yo recuerdo despertarme noches a las 4 de la mañana jodida. A mí me encanta Kylo yo Ren. Lo pasé muy mal, pero a la vez... Claro, es un puto privilegio porque si mi problema es que resulta que me han jodido Star Wars porque han puesto a Kylo Ren que parecía sacado de hermano mayor, pues joder, pues menuda vida tengo que tener, ¿no? O sea, que no deja de ser, creo que un privilegio completamente burgués. Lo es. El que podamos estar aquí discutiendo sobre si Zack Snyder no sé qué. Entonces creo que también hay que... Yo, a día de hoy, cuando un producto cultural, para bien o para mal, me remueve tanto y me hace estar semanas discutiendo con gente, digo, che, qué bien estar vivo, ¿sabes? Igual podríamos hacer una subsección de problemas de blancos. Problemas de boomers. Problemas burgueses y tal. O sea, este tema podía ir en una sección muy profunda. Podía ir bajando hasta el no importar nada. Hasta mostrarnos como lo que somos, una banda de gilipollas. Pues sí. Pues poco más tengo que decir, salvo que, mira, que no me ha gustado la Liga de la Justicia. Pero te digo una cosa que voy a decir yo a ti. Tú a Zack Snyder le tienes manía personal. No, ¿qué va? Sí. Este argumento... Esto mismo que acabas de decir tú es lo que dice todo el puto mundo que defiende la película. Es que le tenéis manía a Zack Snyder. Pero yo lo digo porque yo te conozco a ti. Pero a mí me gusta muchas cosas que ha hecho Zack Snyder. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? A mí, mira, hay muchos haters que odian Watchmen, que odian... porque adoran tanto el cómic, que odian lo que hizo Zack Snyder con el cómic. A mí Watchmen me gusta. A mí 300 me gustó. La de zombies, la primera que hizo, es maravillosa. El remake del Amanecer de los Muertos es gloriosa, ¿eh? Es maravillosa, pero luego empezó con Batman contra Superman y ahí no sé qué cojones... Ahí te empezó a caer mal y a partir de ahora tienes un poquito cruzado a Zack Snyder. No, bueno, es que puedes contar una historia en vez de ponerme cámaras lentas y hacer videoclips de 2 horas. No, si lo que hace él Qué rabia das argumento, ¿eh? Si lo que hace él es impresionante, pero, chico, cuéntame la historia. Si estos 15 minutos de cámara lenta con una música brutal molan mucho. Si el Superman mola mucho, pero cuéntame la historia, coño, que es lo que a mí me gusta. Historia. Cuéntame la historia, joder. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Exacto. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, buenas, Monty y Scully. Pues veréis, es que estaba justo escuchando un programa y habéis nombrado el ASMR. Pocas cosas me dan tanto asco. O sea, ¿quién cojones inventó esto y por qué? O sea, es que además lo fuerte es que hay gente que gana dinero haciendo sonidos con la boca y hay gente que dice que eso le relaja. Yo qué sé, podría entender, no, pues cuando hacen sonidos con papeles, bueno, venga. Pero lo de sonidos con la boca, de verdad, es que además tengo una amiga que se lo pone para dormir y mira, yo no, en serio, estas cosas no, por favor, o sea, no perdamos el norte más. Gracias, Miquel, por esta declamación, me gusta mucho. Tengo que decir que tiene una voz maravillosa, sí, tiene muy buena voz. Y yo eso lo agradezco. Entonces, sí. Podemos empezar diciendo ok, boomer. Pues Miquel, no, pues yo estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? A mí el ASMR me parece una cosa muy hostil y muy asquerosa.
Yo tengo opiniones encontradas. O sea, yo creo como que estoy en contra de que haya gente que esté viviendo de hacer ASMR. O sea, hay gente que tiene millones de seguidores y está monetizando hacer... ¡Qué asco! Es que no puedo decir. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Estoy de acuerdo que los ruidos de boca, los ruidos vocales son desagradables. Para quien no sepa lo que es bucales, sí. Para quien no sepa lo que es el ASMR, es con un micro de condensador que pilla el sonido que hagas muy de cerca, como que te pone el plano del sonido, lo coloca muy cerca tuya, ¿no? Entonces son como los pequeños ruidos que de normal no oímos, como es los roces, y luego también hay gente que habla así. Que habla así, sí. Podemos comentar la movida hablando así. Qué puto asco. Yo no estoy en contra del ASMR. Creo que puede relajarle a algunas personas. Y creo que la gente tiene derecho a hacerlo. Hombre, claro. Miquel, si no te gusta, no te lo pongas. No, pero yo a ver, esto es todo mal, ¿no? Pero porque a ti te gusta, te cae bien Miquel. No, por eso Miquel. Yo no lo conozco, lo digo porque nuestro podcast es de quejarse de cosas, joder. ¿Y tenemos que quejarnos? Ya, pues, es verdad. Sí, tú vas a poder quejar tú, pero pues hágate los huevos y nuestros fans que nos dan dinero no. Pues no sé, a mí me gusta el ASMR, aunque no lo escucho. Pues si pareces el viejo de médico de familia. Lo estoy haciendo mal el ASMR. Basta, por favor. Basta. A mí me parece que Miquel tiene razón, tiene derecho a expresarse. Aquí siempre se van a encontrar con las puertas abiertas para quejarse de lo que quiera y tú no vas a ponerle puertas al campo. Ahí tienes el ASMR. Bueno, no, en serio, yo lo comparto. Pero que si a alguien le gusta el ASMR, que estupendo, ¿sabes? ¿Qué difícil es decir ASMR? Porque a la mínima dices ASMR. ASMR, claro. No, ASMR. Si te parece me voy a parar es que dos vocales seguidas. El propio nombre te pide que te detengas en las letras, ¿no? Para pronunciarlo bien. Sí. Bueno, pues gracias, Miquel. Aquí tienes tu casa. Puedes mandarnos lo que quieras. Sí, si alguien más quiere enviar sus declamaciones a Todomal, todomalpodcast@gmail.com. Pues ya está. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, a nuestros Patreons que sustentan con su esfuerzo y su dinero. Si no llega a ser por ellos, ya no estaríamos aquí. Eso es así. Eso es importante que la gente lo sepa, ¿eh? Sí, muy importante. Muy importante, porque aquí hay trabajo. Claro. Aunque no lo parezca. Aunque parezca que somos aquí dos boomers tocados los huevos, aquí hay trabajo. Y que tengamos ya más de 70 Patreons. Es muy fuerte. Ojo, que nadie se crea que 70 Patreons que dan un par de bretes cada uno, la mayoría, ¿eh? Entonces tampoco os creáis que... Pero está muy bien. El ratio Patreons oyentes es una maravilla. Estamos muy contentos y os animamos a que si todavía no sois Patreons, lo consideréis. Efectivamente. Porque se vienen cositas. Se vienen cositas. Vale, pues nada, ya está. Ya está. Nos vamos. Nos vamos, entonces, pero ¿vamos a poner música? Por supuesto, vale. Por supuesto. Mira, vamos a poner el nuevo single de Tiburona. Tiburona es una banda de surf, garaje, de 3 maravillosas mujeres de Madrid, cuya batería es Super Carmen, que es seguidora de Todomal, nos ha visto en directo en Madrid y todo. Y bueno, pues es una mujer a la que yo admiro, porque aparte de que toca la batería súper bien, pues es adorable. La admiramos. La admiramos y la queremos mucho y agradecemos sonar en sus oídos, cosa que es todo un privilegio y un honor. Acaban de estrenar una canción que se llama No me interesa tu opinión, que han hecho un videoclip que es fabuloso. Sí, invitamos a la gente a que lo vea porque es muy guay. Es muy guay, ese videoclip es una maravilla. Me flipa. Y bueno, no les interesa nuestra opinión, pero nuestra opinión es que son unas diosas y unas reinas. Efectivamente. Así que os dejamos con Tiburona y la semana que viene más y o peor.